Entonces, acá está la tabla, ¿no es cierto? El año 2021. Entonces, marzo, tomo en marzo, por ejemplo, que fue estos gastos, ¿no es cierto? Y mi valor de corrección es 5,4. Entonces, yo lo llevo corregido, ¿ya? Y aquí está la corrección monetaria de la disminución del capital, retiro socio. ¿Ya? Y ¿No es sí, cierto? Porque sí. lo que me dice la norma es, yo eh, debo deducir el aumento la corrección del aumento de capital y debo agregar la disminución del aumento de capital. ¿Ya? Y disculpe, si fuera una disminución de capital, por ejemplo, un capital que no fue enterado, que hubo una escritura y se dice que no se va a enterar ese capital, ¿también tengo que llevarlo así corregido? No, Porque porque no son es... son disminuciones y aumentos efectivos. Ah, ¿Ya? Entonces, en ese caso no aplicaría. Porque ahí no sé si me quiere acompañar Amalia en ese caso, porque ahí no hay un pago efectivo, ¿no es cierto? O sea, lo que yo entendí que dijo doña Janet es que en el fondo en el estatuto se mencionó que se iba a enterar un capital a cierto plazo, por ejemplo, 3 años, y finalmente ese capital nunca se enteró. así es. Entonces, claro, entonces hay una norma que dice que de pleno derecho pasa a ser el capital que efectivamente se enteró, que en ese caso, si se enteró algo, por ejemplo, una parte, que generalmente se entera, no sé si este es el caso, que se enteró como una parte del capital. Claro, tenía Claro, un capital X, por decirle ya, 100.000 pesos que faltaban por enterar y a finales de año ocurrió esta situación. Recién ahora yo hice el cambio, o sea, me habían dicho la disminución de capital, se hizo como en diciembre del año pasado, del 2024. Entonces, así todo le correspondería al ejercicio del 2024 hacer esa disminución de capital porque eventualmente en el registro de comercio quedó como con 2025, con enero del 2025. Entonces no sé a cuál de los 2 años le corresponde también y si es que lo tenía que hacer así como dice acá, con corrección monetaria o no. claro, claro. O sea, la norma establece que después de 3 años ya, o sea, no, perdón, no es de 3 años. Le voy a buscar el plazo, pero hay un plazo asociado digamos, a el monto que se va de pleno derecho a bajar. Se lo busco enseguida, eh, porque ahí podríamos saber si, claro, era esta sociedad, ¿cuál fue la fecha de constitución? Ah, buena pregunta, pero no me acuerdo ahora. Eh, ¿Verdad? yo creo que más de un buen tiempo. A ver, pero si lo puedo Ah, encontrar. entonces, si fue hace buen tiempo, sí o sí se bajó de pleno derecho. Eh, Claro, en ese caso el efecto estaría en el capital propio más que aquí, porque acá son disminuciones efectivas. ya. Entonces, no sé si ahí Amalia aplicaría esa disminución porque no es una disminución efectiva, a mi entender. Es del Porque 2019. ella, del 2019 sí, entonces sí, porque son 3 años, efectivamente son 3 años, esto está en la ley 18.046 de las sociedades anónimas. Mm. En ese sentido, entonces ya estaría más que bajado de pleno derecho. Eh, Ahora, eso es lo que me comenta Byron, cómo se refleja eso en la contabilidad, porque entiendo que si el 2019 se reflejó la contabilidad como un capital, digamos, por pagar. Claro. Y Sí, sí. después de 2019, 2021, 22, el 2022, de pleno derecho, eso se entiende que ya no se hizo en el fondo. Entonces, ese capital por pagar, el fondo ya no está, no quedaría como reflejado en la contabilidad, como de pleno derecho. Ahora, cómo se hizo en la realidad, habría que entrar a ver cómo se efectuó.
porque claro, contablemente esa cuenta por pagar, como muy bien dice Byron, al final siempre quedó ahí, no hubo como, en el fondo nunca formó parte de ese capital, nunca fue el capital, digamos, al menos así lo entiendo yo también. Sí, de todas maneras, porque hay que entender que, por ejemplo, el capital que se rebaja para efectos del RAI es el capital pagado. Correcto, Entonces al final se pasó a ser un capital escriturado. Que así nunca- es. Entonces al final, claro, el error que puede haber sido es que, no sé, de los 50 millones, y solamente se pagaron 30, yo estoy ocupando como capital aportado a los 50. Entonces ahí yo estoy subdeclarando mi RAI, porque estoy descontando más de lo que realmente yo aporté. ¿Ya? Pero siempre todos son disminuciones efectivas y cuando uno va a lo efectivo, es lo que está efectivamente pagado. ¿Mm? Y para hacer esa disminución, ¿a qué año correspondería al 2024 o al 2025? ¿Qué documento me dice a mí que efectivamente es la disminución? Yo le No voy sé a si me enviar, explico. sí, le voy a enviar por el chat el artículo de la ley asociada que habla Ya. del plazo para que usted lo calcule y ahí haga los ajustes respectivos. Porque por escritura ahora se dijo, se hizo una escritura, se publicó en el Conservador, y en el diario oficial y todo. Ahora se normalizó la situación Ah, a ya, fines de diciembre. Entonces, pero a fines de diciembre, pero en la en la de contabilidad, comercio, no, ¿ya? en el de comercio se quedó con fecha de enero del 2025. En el conservador tiene fecha del diciembre, pero en el registro de comercio, bien digo, ¿Ya? tiene fecha de enero. Entonces no sé cuál de las dos fechas es la que me indica que realmente se hizo la rebaja se legalizó la rebaja O sea, se de... legalizó, claro, se regularizó. O sea, es que una cosa es la escritura de modificación de la sociedad y otra es la inscripción de la escritura. Pero en términos de comercio, de código, digamos, de corporativo o comercial de la sociedad, rige la escritura. O sea, a partir de la fecha de la escritura digamos, se hizo la regularización. Todo Ya. lo que es inscripción en el código de comercio es obviamente algo que se tiene que realizar, pero no es la fecha. La fecha en esta área, que es la corporativa y comercial, es a partir de la escritura pública. Ah, ya, ok. Ya, muchas gracias, disculpen la interrupción. No se preocupe, con gusto. Muy interesante el caso, muy interesante el caso, así que gracias. Pero también para complementar, siempre tiene que ser disminución efectiva y siempre cuando usted lea los instructivos va a aparecer esa palabra efectiva. Entonces, eso nos despeja todas las dudas respecto a cuáles sí y cuáles no. Entonces, en este caso, disminuciones efectivas, en el caso que realmente se haya realizado una devolución de capital, en el caso que se devolvió porque ya no hubieron registro y se devolvió el capital, ya, en este caso, lo que yo estoy aquí agregando es básicamente la actualización de los retiros, porque es una disminución efectiva del capital propio tributario, ¿ya? Eh, ¿Y de dónde saco este dato? De acá, ¿cierto? O sea, aquí tengo este dato. Y aquí yo llego a mi total de agregados. Ahora, eh, bueno, hay puntos aquí importantes, por ejemplo, que es este, que siempre hay que validarlo con el artículo 31. ¿Ya? Exactamente, porque aquí el artículo 33 número 2, el que me indica los agregados, me dice que se va a agregar todo lo que esté por sobre lo que permite la ley. Entonces, si la ley me permite rebajar el inventario, pero con ciertas condiciones, lo mismo pasa con los créditos incobrables. ¿Ya? Entonces, en el caso que yo tenga una cuenta de crédito incobrable
que lo haya hecho por políticas internas, pero que no sea lo que nosotros vimos en el 31 número 4, yo debiese agregar el total del castigo financiero que hice y deducir el castigo tributario, no la diferencia. ¿Ya? Yo siempre les digo que uno tiene que depurar todo lo malo para incorporar todo lo bueno. Deducciones, dividendos percibidos, ¿ya? Utilidades devengadas, ¿ya? O sea, eso fue por una participación, se le devengó esa utilidad porque participa y y la otra empresa determinó y yo devengué esa utilidad. Dije, yo ya me gané 1 millón porque participo en un 20% y tuvo 5 millones de pesos de utilidad. Mayor valor por venta de acciones, ¿ya? También lo voy deduciendo porque no es parte, perdón, no es parte de mis ingresos, ¿ya? Y ahora bien, gastos sin respaldo. Yo lo agregué, pero también lo deduzco. ¿Por qué? Porque esto tiene una tributación distinta. No tiene una tributación de primera categoría. Gastos no identificables también tiene una tributación del artículo 21, no es tributación en primera categoría, por lo tanto se tienen que salir de la renta líquida. ¿Ya? Multas por cotizaciones pagadas también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de las que están en el artículo 21 dice multas municipales, no dice multas de previsión de cotizaciones previsionales. ¿Ya? Sí, adelante, Eduardo, lo escucho. Profe, en el desagregado de renta utilidad de vengada, Sí, ya estoy reconociendo un ingreso por participación en otra empresa, sí, sí, pero sí. cuando yo reciba un retiro en esa empresa, ¿cómo lo voy a contabilizar si ya estoy contabilizando utilidad de vengada? Claro, lo que pasa es que eso es cuando son los BPP. Mm, Entonces yo tengo un BPP contabilizado que es el valor de mi inversión. Entonces, y ese valor de inversión es proporcional a mi participación. Entonces, si la empresa genera utilidades, el patrimonio aumenta. Y si el patrimonio aumenta, aumenta mi BPP en mi empresa, porque básicamente el patrimonio de la empresa donde yo tengo inversiones aumentó. Entonces, mi participación, que yo la tengo contabilizada financieramente en mi balance, también aumentó. Ya, porque la empresa ya está obteniendo utilidades y está teniendo utilidades, entonces vale más. Entonces, ese aumento de BPP, que básicamente sería, para que se grafique, sería BPP por 1 millón de pesos, ¿no es cierto? Ahí tengo 10. Y utilidades, utilidades, por otro lado. Porque este BPP es esta cuenta de valor patrimonial proporcional es el reflejo de cuánto cuesta mi participación en esa empresa a nivel financiero. Yo la veo en un balance y yo digo, ok, vale 30 millones de pesos, pero cuando yo la compré me costó 20 y ya ha ido aumentando esos 10 millones de pesos en todas las utilidades acumuladas que tiene. cuando Pero, ya la... pero no se acepta tributariamente como un ingreso, no es un ingreso tributario. ¿Mm? Ya, Por el 39 número uno. ¿Ya? Porque el 39 número uno dice por utilidades o dividendos percibidos. Entonces, estas utilidades tampoco se tienen que reconocer como ingreso. ¿Se entendió? sí, ok, gracias. Sí, ya, ok. Y este de plano, el dividendo percibido de plano es banco contra dividendos.
¿ya? Entonces, estos dos ingresos, el fisco dice, no, no son ingresos, ¿ya? Entonces yo los tengo que deducir. Este también, porque este paga impuesto único del artículo 107. Gastos sin respaldo, multas por cotizaciones, yo les tenía acá, porque hay que recordar que dice aquí, intereses, reajustes y multas pagadas al fisco, municipalidades y a organismos e instituciones públicas creadas por ley. No está, ¿ya? Corrección, y ahora viene la corrección monetaria del capital propio tributario inicial, ¿no es cierto? Yo cerré mi capital propio al 31 de diciembre con 42 millones, le aplico la corrección monetaria, ¿ya? Que son los 6,7 capital inicial, ¿no es cierto? Le aplico esa corrección y el monto que me dé, yo lo tengo que deducir. Entonces al final me da mi total de deducciones, después me da mi renta líquida, ¿no es cierto? Y luego yo tengo aquí un incentivo al ahorro. ¿Cómo tengo el incentivo al ahorro? Tengo base imponible, que es mi renta líquida, ¿no es cierto? Y los retiros reajustados, ¿ya? Que serían los que están acá, ¿cierto? Y la infracción municipal, que esa infracción municipal está contenida. ¿Dónde está la infracción municipal? Acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa infracción municipal está contenida dentro de este resultado, porque yo lo agregué, está aquí, dentro de estos 47 millones, pero efectivamente se pagó esa multa, entonces esa utilidad no es efectiva. Y ahí está mi renta líquida reinvertida y por lo tanto yo puedo rebajar hasta el 50%, que son estos 818.000 pesos que yo estoy rebajando, y por lo tanto mi utilidad, mi base imponible, bajó a 47 millones, de 47 millones a 828. A eso le aplico mi 27%. Y de eso también le aplico mi base imponible del 40% y tengo 800.000. ¿Ya? Entonces, a la larga tendría estos dos. ¿Qué yo le puedo restar a mi impuesto de primera categoría? Los PPMs, el 33 bis, que es el crédito por el activo fijo, ¿no es cierto? Y esas son las dos grandes cosas que yo puedo restar. ¿Ya? Profe, me consulta. La corrección del capital propio tributario lo hiciste porque no se hizo en el balance, ¿cierto? Exactamente, porque no se Ya, hizo en el balance. pero sí lo hiciste en el balance lo que es activo fijo, ¿no? ¿Perdón? ¿Lo dijiste monetariamente los activos fijos en el balance? Claro, porque, o sea, lo que pasa es que esta es la corrección monetaria del Sí, capital propio inicial. sí, es que como vi el concepto de corrección monetaria, yo estaba pensando, como no usaste el concepto, hiciste el ajuste de corrección monetaria fuera del resultado financiero, ¿Sí? sé que a lo mejor los activos fijos no los corregiste dentro del balance. Ah, Porque claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Porque si no, también tendrás que haber hecho la corrección de activos fijos dentro fuera del resultado financiero, ¿no? O lo hiciste Exactamente. Pues aquí, claro, entonces aquí es importante también que si, si se realizaron partidas tributarias, si se realizaron partidas tributarias en el balance, no hay necesidad de ajustarla acá. ¿Ya? Por ejemplo, la corrección del activo fijo. Si se hizo en el balance, todo bien. Si es que, por ejemplo, la revalorización del capital que se hace que uno toma el capital del balance y le aplica corrección monetaria, ya yo hice el del capital propio tributario, yo no debiese hacer este ajuste porque ya está rebajado del artículo 41 lo indica. Dice que siempre y cuando que no esté ya reflejado en el resultado, yo lo tengo que rebajar aquí como agregado o deducción. Entonces, muy buen comentario, porque si yo la corrección monetaria del capital propio inicial la hice en el balance, sinceramente la tengo que sacar. Si yo esto
esta corrección de los retiros la hice en el balance, ya no tengo que reflejarla. Ya que a la larga básicamente sería retiros, ¿no es cierto? Por 1.030.000 y tanto, y versus corrección monetaria, activos. Entonces, si yo hice eso, básicamente estoy reconociendo un ingreso y por lo tanto este ya lo hago. Mm. ¿Ya? Así que sí, súper buen comentario porque claro, si no está incluido en el balance, yo lo tengo que reflejar en mi renta líquida, pero si está incluido en el balance, yo no debo reconocerlo. ¿Ya? ¿Alguno le lleva de contrafondo regularización la corrección monetaria de los retiros? Sí, sí, exactamente. Pero claro, y ahí es donde, por ejemplo, tiene un impacto en la renta líquida, porque el fondo de revalorización es una cuenta de patrimonio que no tiene efecto en el resultado. Entonces ahí es donde debiésemos hacer este ajuste en la renta líquida. Ok, ¿Mm? gracias, profe. De nada. Razonabilidad del capital propio. ¿Ya? Básicamente, la razonabilidad del capital propio, ¿no es cierto? Espera un poquito. Nosotros las podemos encontrar en dónde, en las instrucciones del recuadro número 14, ¿no es cierto? Razonabilidad del capital propio, donde tenemos todos estos códigos. Hay unos que son, aquí donde dice aumentos y disminuciones efectivas, ¿ya? Entonces tenemos todo esto. Entonces es súper importante que este es el de AT 2025, este lo pueden descargar desde la página del Servicio de Impuesto Interno. Siempre importante llenar nuestros recuadros con esto. Este es el que manda, esta es la información oficial, sinceramente. Siempre he trabajado con los instructivos. Entonces, el capital propio tributario inicial ya corresponde a qué? Al que se declaró al capital propio final del año AT 2024. ¿Ya? En el caso que yo venga de un ProPyme, en el código del capital propio final del recuadro 19, ¿no es cierto? En el caso que venga de un transparente, del recuadro 23, también saco mi capital propio final, ¿ya? Y también contribuyentes que iniciaron actividades del año comercial 2024 deben registrar el capital propio tributario inicial de acuerdo con lo dispuesto en el número 10 del artículo 2 de la ley sobre la base capital que figura en la declaración de inicio de actividades. ¿Ya? O sea, básicamente, yo aquí tengo que ocupar mi capital aportado en el 1145, si es que inicio actividad del primer año, si no, el del año anterior, ¿cierto? Byron, ¿Sí? doña Janet dice si se puede enviar esa lámina, por favor. Sí, de todas maneras, voy a subir toda esta información, todo lo instructivo de todo lo que tenemos que ver, ¿ya? Genial. Bueno, si yo termino aquí, el 1145, 1146 son excluyentes. Si yo termino con capital propio tributario positivo, ocupo el 1145. Si termino con capital propio tributario negativo, 1146. En el caso del ejercicio, 1145. Y también, aquí me indica de dónde yo lo tengo, de dónde lo debo sacar del formulario del año anterior, cuál es el código. Entonces, es súper útil esta información. 1177, corrección monetaria del capital propio tributario inicial. Se debe registrar el valor que resulte multiplicar el valor anotado en el 1145, que es mi capital con el que yo partí, por la variación de precio al consumidor, el IPC, ya comercial 2024, o la que corresponde si el contribuyente inició con posterioridad al 1 de enero. O sea, si yo inicié el 20 en marzo, corrijo de marzo hasta diciembre. ¿Ya? Cabe hacer presente que este valor debe ser deducido en la determinación de la renta líquida imponible a través del código 1673 en el recuadro número 12. Tanto se me pide que yo lo rebaje
directamente desde ahí, ¿no es cierto? Y aumentos efectivos, disminuciones efectivas en el caso que se hayan hecho durante el año, ¿ya? Que no tienen que ver con los retiros. Estas son disminuciones de capital, ¿ya? Después dice que en el 1694, renta líquida disponible afecta del ejercicio. Ya se debe registrar el código 1690 del recuadro 12, que básicamente es el resultado del ejercicio. Pérdida tributaria al 31 de diciembre y pérdida de ejercicios anteriores, que es distinta a la pérdida del ejercicio. ¿Ya? Porque la pérdida del ejercicio contiene la pérdida tributaria, pero aquí yo la tengo que separar. Aquí yo tengo que separar mi pérdida. Si yo tengo una pérdida tributaria que tiene más de 2 periodos, yo en el 1695 tengo que anotar solamente la del periodo anterior. Por ejemplo, en este caso, la de la T 2025. ¿Ya? Y la pérdida del ejercicio anterior son las que vienen de los periodos anteriores. ¿Ya? Después están las rentas exentas, ¿no es cierto? Ingresos no renta, que yo las debo restar. Y por lo tanto, se alimentan del recuadro número 12. Ya, casi siempre esto ahora con la actualización que hay a nivel informático están básicamente actualizados. Entonces, yo llenando el recuadro número 12 se va autocompletando el recuadro número 14 y el 13 y el 15 y el 16. ¿Ya? Y obviamente que en conjunto con el 1178 está el 1179 donde yo tengo que sumar las pérdidas por renta exenta o ingreso no renta. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Restar los retiros. Ah, no, perdón. Esto es, sí, sumar los retiros, perdón. Sumo los retiros y dividendos percibidos en el ejercicio por participación en otra empresa. Se debe registrar los retiros y dividendos percibidos. ¿Ya? En este código no se deben registrar las utilidades percibidas de fuente extranjera, porque esas van directamente en la renta líquida. Después te deben restar los retiros repartidos en el ejercicio, reajustados. ¿Ya? Ahí súper importante. Después, ¿qué es lo que debo hacer? Partidas del inciso primero no afecta a la tasa del 40 y ahí yo debo restar, ¿ya? Entonces, a la larga, yo tengo que ir haciendo el ejercicio. Si yo tengo alguna duda, yo tengo que leer esto, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en el 1701 incentivo al ahorro. Se debe registrar el valor anotado en el 1154. Entonces, el 1701 incentivo al ahorro. Yo lo debo sumar. Entonces, básicamente, el incentivo al ahorro, la única forma que no me lo cobren en el término de giro es que yo lo retire antes de hacer el término de giro. Y por lo tanto tenga que pagar ese global complementario sin crédito. Entonces, a la larga, en definitiva, cuando le pregunten por el incentivo al ahorro, usted tiene que decir automáticamente que es una postergación, no es un beneficio. O sea, el beneficio es postergar, que coincidamos en eso, y que la forma de pagarlo es o al término de giro o cuando yo empiece a retirar más de lo que genere durante el año y por lo tanto vaya consumiendo los créditos hasta llegar a las utilidades sin crédito, al RAI sin crédito, ¿ya? Al RAI sin crédito y ahí puedo yo, si me quedo sin crédito, activar el impuesto de primera categoría en carácter de voluntario y sacar todo ese incentivo al ahorro que no pagó primera, lo saco con crédito. ¿Ya? Entonces puede ser una alternativa ahí interesante, pero claro, esa es la forma. Bueno, vamos al ejercicio. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro capital propio inicial, nuestra corrección monetaria, nuestra renta líquida del ejercicio, nuestros ajustes por incentivo al ahorro, ¿no es cierto? Nuestros dividendos percibidos, ¿ya? Que solamente están estos que están acá porque la utilidad de vengada no está dentro de mi caja, nunca me llegó, ya fue un reconocimiento que yo hice. Pérdida por renta exenta o ingreso no renta.
que es este 1,5 millones. ¿Ya? ¿Por qué yo lo tengo que sumar? Porque si bien no es una utilidad, no es una utilidad que yo tributable, sí es un aumento de capital propio, ¿ya? Sí es patrimonio, porque está efectivamente en mi caja ese 1,5 millones, ¿ya? Retiros del ejercicio actualizados, ¿no es cierto? Retiros del ejercicio actualizados y infracción municipal. Entonces yo llego a mi capital propio tributario final, que serían 52 millones de pesos. Entonces, ya en esta partida puedo yo empezar a confeccionar el RAI, ¿ya? Que el RAI se confecciona partiendo con mi capital propio tributario, con mis 52 millones. Y luego de eso voy a los ejercicios, ¿no es cierto? Perdón, a los retiros del ejercicio al 31 de diciembre, donde yo lo sumo al RAI y luego resto el saldo del REX. Y entonces, por lo tanto, el saldo del REX yo lo tengo que sacar de mi registro de renta empresarial. Esto sería el K19 con el M19. Acá está. Está el ISFOOD, ¿no es cierto? Y el ISFOOD y el ingreso no renta. Ambas partidas que están acá son las que me alimentan mi rebaja del RAI, ¿ya? Y el otro es el capital aportado reajustado al 31 de diciembre del 2021. Entonces ahí es súper importante tener ese registro, tiene que estar reajustado, debe estar reajustado, por lo tanto yo debo llevar un control de mi capital aportado e ir reajustándolo año a año. ¿Ya? Eso es súper importante. Y me da mi valor del RAI. ¿Ya? Hasta el momento aquí hay alguna duda, alguna consulta, ¿no? Profe, la Sí, adelante. razonabilidad, ¿con qué tenemos que compararla? ¿Perdón? La razonabilidad del capital, ¿con qué tenemos que compararla? Sí, la razonabilidad del capital, idealmente nosotros tenemos que compararla con el capital propio tributario. Ya tengo, el otro ejercicio que tengo es con el capital propio tributario, en donde uno lo determina con el método del activo y ahí uno lo compara con la razonabilidad y debiese estar cuadrado. Pero para efectos de declaración, yo debo determinar mi recuadro número 14. Sí o sí. ¿Ya? Sí o sí. Y no hay una comparación acá con el capital propio tributario calculado bajo el método del activo, sino que yo debo determinar mi razonabilidad en función a esta información. Entonces, aquí traté de ser más práctico y decir, ok, desde una renta líquida, ¿cuáles son los registros que yo debo completar para hacer mi declaración? Ok. Pero para comprobar, yo lo debo comprobar con mi capital propio tributario. ¿Ya? Entonces esto debe ser con el capital propio tributario bajo el método del activo o del patrimonio. Yo ocupo el del activo. Ya tiene que ser igual. Eh, una vez teniendo el RAI, nosotros comenzamos con lo que es el registro de renta empresarial. Ahí está. Entonces, está nuestro saldo, ¿no es cierto? Al 31 de diciembre
Y aquí, a diferencia del 14D, yo debo reajustar mis saldos, sí o sí. Entonces, reajusto mis saldos y tengo mi remanente reajustado, ya de todas mis partidas, del RAI, de mis food, del ingreso no renta, de mis créditos, ya, y de mis TUC, ya. Y luego de eso debo reversar yo mi RAI para informar mi nuevo RAI, que fue en función de mi aumento patrimonial que tuvo en este ejercicio, ¿ya? Eh, y después yo, una vez de que yo reverso el RAI, empiezo a registrar los movimientos del año. Entonces, esquemáticamente en el 14A, ¿qué hago yo? Traslado los saldos del año anterior y los coloco dentro del registro, ¿ya? Que sería, ¿no es cierto? Acá. Porque aquí yo estoy viendo un ejercicio, pero ustedes se van a enfrentar a este recuadro. Entonces, en el código 1200 yo ingreso los 15 millones, ¿ya? Y en el ISFood coloco el 1730, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que informar. Perdón. Lo que yo tengo que informar en esta primera línea, me disculpo, es mi remanente reajustado, ¿ya? Eso. Entonces, yo en el código 1200 informo los 16 millones 5.000. En el código 1730 informo mis 3.734.500. En el ingreso no renta, que sería el 1246, ingreso mis 930.000. Y luego en el STUT informo el 1.280.400. ¿Por qué acá no se informan los créditos? Porque los créditos se informan en el recuadro 16, ¿ya? Entonces, importante que deben informar ya sus saldos reajustados, ¿ya? Saldos reajustados en la primera línea, saldos reajustados, que sería, según el ejercicio, esto que está en verde. Luego de eso, yo empiezo a registrar. Reverso el RAI. Este es el 15. Después dice yo, aquí, reverso del RAI, 1204. Aquí yo informo mi reversa del RAI y después mi aumento del RAI en el 1205, ¿ya? Y después informo mi mayor valor, ¿ya? Que son aumentos propios en la casilla 1251. ¿Por qué? Porque estoy acá en la línea de ingreso no renta, ¿no es cierto? En aumentos propios. Entonces, importante que los aumentos propios ya los tengo que tener identificados y los ingreso todos en una misma línea. Después de eso, yo debo ingresar el dividendo percibido está sumado en el capital propio, por lo tanto está contenido en el RAI y por lo tanto está informado acá en el registro. Por lo tanto, no tengo que yo volver a sumar el dividendo percibido porque yo lo informé en el 1205. Ahí lo acabo de informar. Lo que sí yo debo hacer, que es en el recuadro 16, informar los créditos de primera categoría generados en el ejercicio, ¿ya? Que sería
sujeto a restitución con devolución, a contar del 2017. Y lo ingreso en el código 1305. ¿Ya? Ahí donde ingreso mi renta líquida y los que son por dividendos percibidos, que en este caso sería en el código 1306. ¿Ya? 1306 y 1305, ¿no es cierto? Son para informar los créditos propios y los créditos que me llegaron por los retiros. ¿Ya? Crédito del dividendo, ¿no es cierto? Ahí está la tasa, ahí está el factor, se tomó de la renta líquida, se le calculó la tasa, ¿ya? Y se le sumó a los créditos. Entonces ahí yo voy confeccionando mi registro y una vez de que yo reajuste mis saldos, reverse el RAI, ingrese el nuevo RAI, ingrese los créditos propios, ¿no es cierto? Que acá están los créditos propios. Ese es el 1305 y este es el 1306, ¿no es cierto? Cuando yo ingreso todo eso y luego ingreso también el mayor valor, que eso lo ingreso en el recuadro 15. Una vez de que yo tenga ingresado todos los movimientos, yo recién empiezo a hacer los retiros, ¿ya? Y es súper fácil de cierta forma porque está esquematizado acá. Entonces, por algo, parto acá y una vez de que tenga todo eso, empiezo yo. Remesas, retiros, dividendos imputados a los registros reajustados. Y aquí, en esta línea, yo ingreso dependiendo la calificación tributaria que va a tener según mi orden de imputación, en donde nosotros tenemos que respetar mi orden de imputación según esto. ¿Qué es lo primero que yo me voy a llevar de mi registro? El RAI. ¿Qué es lo que yo después me voy a llevar de mi registro? El DDAN. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo después me voy a llevar de mi registro? Sería el REX. Y en el REX yo tengo la opción de llevarme primero el RAI, después la renta exenta y después el ingreso no renta. El ISFUT tiene un tratamiento especial y yo me lo puedo llevar cuando yo quiera. ¿Ya? Los impuestos sustitutivos siempre tienen esa condición especial. Entonces, aquí a la larga, siempre va a ser mi primera opción. El DDAN va a ser mi segunda opción y el REX va a ser mi tercera opción, en donde yo debo primero, llevarme el RAP, el ISFUT, la renta exenta y por último el ingreso no renta, pero el ISFUT tiene su tratamiento especial porque yo me lo puedo llevar cuando quiera. Entonces, en base a eso es donde yo tengo que empezar mis imputaciones. Y digo, ok, ¿qué es lo que hice yo? Tomé los retiros que están acá, ¿no es cierto? Y que lo hago por orden de imputación, por orden cronológico, y tomo mi retiro reajustado. Y primero, ¿qué es lo que hago? Me llevo un porcentaje. Aquí es súper importante porque es por orden cronológico, pero en el caso que estén los dos en la misma fecha, yo le debiese ser de manera proporcional. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hicieron? Se llevaron el impuesto sustitutivo porque es un ingreso no renta, eso ya pagó todos los impuestos y por lo tanto el dueño no tiene que pagar nada. Se lo llevaron proporcionalmente ya por su participación. Uno se llevó el 30% y el otro se llevó la diferencia. Y en los primeros retiros, ¿qué fue lo que pasó? Se dividió en dos. Un porcentaje fue con ISFUT, ¿no es cierto? ¿Qué hice? Por cerré. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde me quedó el archivo? No encuentro el archivo.
Vista, inmovilizar, inmovilizar. Entonces, acá. Entonces, acá, ¿qué fue lo que pasó? Se llevó primero el ISFUT y la diferencia se llevó al RAI. ¿Qué fue lo que yo hice ahí? Una vez de que se fue al RAI, yo eh, le apliqué la tasa de incremento. ¿Dónde están las tasas de incremento? En el servicio de impuesto interno. Operación renta, dato informativo, datos para la empresa, factores permanentes de incremento y acá están los factores de incremento, para que no nos equivoquemos con los números. ¿Ya? Acá están todos los factores de incremento. Entonces se le aplicó, ¿a qué se le aplicó el incremento? Al monto que va en el RAI. ¿Ya? ¿Y esto dónde se tiene que informar? En el recuadro número 15 y en el recuadro número 16. ¿Ya? Entonces lo mismo pasa con este socio, también se llevó parte del ISFUT y la diferencia se lo llevó del RAI, se le aplicó su tasa de incremento y está el crédito ya proporcional. Después vienen los demás retiros, que por ejemplo el retiro del 30 de septiembre se imputó directamente al RAI, ¿no es cierto? Y después se le asignó su crédito. Luego de eso, se le imputó el retiro de 20 millones, y este es súper bueno, 20 millones 100, pero que ahí solamente se le aplicó 18 millones de pesos, ¿ya? Solamente se le aplicó 18 millones de pesos porque esa era la capacidad máxima que tenía el SAC del, el SAC del sujeto a restitución. ¿Ya? Hasta ahí llegó. Y la diferencia se llevó del STUT que tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No es que se tenga que agotar el RAI para yo irme al STUT. Lo que se me tiene que agotar es mi SAC. Se me agota mi SAC a partir del 2017 en adelante, ¿ya? Y luego yo me voy al SAC con créditos de hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Ya? Entonces, y una vez de que se me agoten todos los créditos, ya yo puedo recién abordar los demás registros. Entonces, es primero el RAI, luego del RAI vendría lo que se llama STUT, luego del STUT el DDAN y luego el REX, ¿ya? Pero básicamente es yo consumo las utilidades que están con crédito y luego yo me voy a los demás registros. Entonces, yo sigo imputando aquí en el RAI, pero con una rebaja en el STUT, ¿ya? Porque el STUT está contenido en el RAI, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer esa doble imputación, en el registro de renta empresarial. Y luego, la diferencia, ¿ya? Es la que se va sin crédito en el RAI. Y esta ajuste que es súper importante hacerlo es el ajuste del gasto rechazado que se agregó en la renta líquida. Entonces, ese es súper importante, gasto municipal. Este se debe informar
en el recuadro 16, en impuestos de primera categoría asignados a gastos rechazados del artículo 21, inciso primero, no afecto al 40 y del inciso segundo. Entonces, según nuestro ejercicio, se restó, se resta del SAC a partir del 2017. Eso quiere decir que sería acá. Sujeto a restitución con devolución. ¿Dónde yo lo resto? En el código 1311. Ahí lo resto yo, ¿ya? En el 1311 yo resto y este registro no me puede quedar negativo, porque es obligación restarlo y se resta al último. Al último yo lo tengo que restar porque ese crédito básicamente nunca fue mío, porque fue una penalización. Me dijeron, ese gasto no está aceptado, agrégalo, ya, agrégalo y por lo tanto paga impuesto de primera categoría, pero ese impuesto de primera categoría tú no tienes derecho a ocuparlo contra tu lugar complementario. Entonces, réstalo del SAC, ya, réstalo del SAC y se tiene que restar independientemente esté en cero, porque una vez que yo me ocupé el STUT, ¿no es cierto? Ocupé mis créditos que venían del FUT, es porque ya no me quedaban más créditos con restitución, pues también tiene un orden de prelación, ¿ya? Pero igual lo tengo que imputar. ¿Dónde lo imputo? En el código 13, 11 y siempre es obligatorio en el caso que yo tenga gastos rechazados del inciso segundo, que son estas multas, ¿ya? Vaya, Eh, ¿Sí? que son las 11, no sé si queda Sí, mucho o podemos... no, no, yo quería terminar con este ejercicio, ¿Listo? sinceramente, porque es parte como esencial. Eh, por honor al tiempo tenemos que terminar. Los demás ejercicios yo los voy a dejar subidos, están todos completos, ya están todos los ejercicios completos para su análisis, ya. Por ejemplo, tenemos este que es el balance, ¿no es cierto? Que es para llenar la DJ 1926. Entonces aquí ustedes tienen un ejemplo clarísimo de todo lo que yo realicé, ¿ya? Entonces, terminemos esto y se acaba, ¿ya? Entonces, yo le dejé en los comentarios los códigos más importantes que ustedes tienen que tener consideración. ¿Ya? Para que no tengan problemas a la hora de llenar este recuadro. Y, eh, y los créditos que se asignan por los retiros son los que van desde el 1276 hasta el 352. ¿Ya? Pero todos son en el recuadro 16. ¿Ya? Y que en este caso, en el ejercicio que nosotros estábamos viendo, básicamente son el 1309. Entonces, todos estos son del editar comentario 1309. ¿Ya? Todos esos son del 1309 y en el caso del STUT, yo me tengo que ir a esta columna, ¿no es cierto? Porque acá fue que donde yo informé los 320.000. Fue en el código recuadro 16, código 1335. ¿Ya? Y aquí yo informé mi dividendo que fue en el 1342. Entonces yo les dejé todos los códigos que nosotros debiésemos ocupar para la declaración de renta, cosa que no
no los dejen de imputar, porque uno de los errores que yo siempre veo es que no informan bien en el registro o informan solamente el recuadro 15 y no registran el 16. Y uno de los registros manuales son estos dos, porque los demás están autolinkeados entre la renta líquida, el RAI y el capital propio, se van autoalimentando, pero estos no. Entonces hay que tener cuidado porque hay que llenar el 15 y el 16. ¿Ya? Entonces yo he visto que no reconocen la utilidad del ejercicio o no le restan los retiros, por lo tanto están acumulando créditos que no les corresponden y que a la larga una vez de que cuando hagan retiros van a estar restando créditos que ya los debiesen haber restado y por lo tanto se los pueden denegar. Entonces es súper importante mantener actualizado el registro 16, ¿ya? Así que en este ejercicio les dejé todo lo que tiene que ver con los recuadros para que ustedes lo puedan llenar. De todas maneras, igual antes de subírselo a ustedes, les voy a dejar todos los comentarios de todos los códigos y todos los recuadros, ya para que tengan un mayor apoyo. Sí. Ahora, ¿tienen alguna consulta respecto a lo que vimos? Especialmente es el recuadro al que usted dice 16, el que está mostrando que se llena solo porque me ha tocado que he tenido varias rentas observadas por el que puedes tomar los códigos. Entonces, por eso es importante saber cada uno de estos valores en qué código van. Sí, no se preocupe que yo voy a hacer este mismo ejercicio de colocar acá el comentario. Entonces usted, y yo le voy a subir este instructivo, ya porque este instructivo es súper no intuitivo leerlo porque a uno le dice qué es lo que tiene que hacer esto. Uno leyendo esto y teniendo en complementación la clase que ustedes tomaron ahora, más este instructivo, ustedes pueden hacer la declaración de renta sin ningún problema y sobre todo teniendo como apoyo este Excel. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A cada uno de estos movimientos les voy a agregar el código en el que van. Sí, ¿Ya? revisé algunos, pero no lo alcancé a anotar todo. Sí, sí, no, Gracias. no se preocupe, no se preocupe, porque este ejercicio se los voy a subir ya mañana para que ustedes puedan tenerlo. ¿Ya? Pero sí, yo les tomo lo importante, que es restar, restar el gasto rechazado, que es uno de los errores que siempre veo. La reversa del RAI, no porque se hace automático, y el RAI también se alimenta del RAI del recuadro número 13. Pero claro, ¿qué pasa con los créditos? Por ejemplo, el crédito de primera categoría se alimenta solo. Por lo tanto, es un código que yo lo marcaría en verde. Pero este no se marca solo, entonces yo lo marcaría en amarillo porque hay que tener alerta. ¿Ya? El mayor valor, el ingreso no renta, también se autorrellena porque viene del cálculo del RAI y del capital propio tributario, del 13 y del 14. Entonces se van autoalimentando. Pero lo que no son mis saldos del año anterior y que tienen que estar reajustados. Entonces, por lo tanto, hay que tener atención a esto porque también me tienen que cuadrar con lo que yo coloqué el año anterior. ¿Qué es lo otro que no se coloca? Básicamente eso. Y también, idealmente, lo otro, la tasa TEF se ingresa en el recuadro número 6. ¿Ya? Se me olvidó el código, pero en el recuadro número 6 que son los datos informativos, yo tengo que informar mi tasa TEF. Entonces, por lo tanto, ustedes la tienen que informar también ahí en el recuadro número 6. Y eso también es complementario para ver en función de cómo yo determiné mi STUD. ¿Ya? Ah, perdón, no es esa, es esta. ¿Ya? Acá. Acá yo ingreso mi tasa, esta es la que yo tengo que ingresar en el recuadro 6. Ya, datos informativos, hay un código que ahí después se lo voy a complementar, que es la TEF. Y ahí yo tengo que colocar este cálculo que yo lo tengo que hacer todos los años, tengo que recalcular mi TEF y que obviamente que me demuestre un indicador si realmente mi food se cerró bien o no se cerró bien. Este lo voy a borrar. ¿Tienen alguna consulta respecto a este ejercicio? ¿No? Perfecto.
Como les dije, me comprometo a subirle todos los comentarios. Ahora bien, para cerrar, el ejercicio número uno tiene que ver con la 1926, que es obligatoria para los contribuyentes del 14A. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que informar el resultado bajo la nomenclatura del servicio de impuesto interno. Entonces, yo tengo que clasificar todo mi balance, mis cuentas, con la nomenclatura que me da el anexo de la declaración jurada. Entonces, nosotros acá tenemos este ejercicio en donde partimos con un balance, comenzamos con el balance, damos los ajustes del IFRS, está la renta líquida imponible y luego hacemos la 1926 en donde nos da nuestro resultado tributario. ¿Ya? ¿Según qué? Según las coordenadas que me dieron acá. ¿Ya? Según estas coordenadas. Entonces, esto les va a servir de guía para su contabilidad porque es un balance pensado para los contadores los cuales tomaron este curso. ¿Ya? Entonces, esto está listo. Está listo para que ustedes lo puedan llegar y ocupar. Es el ejercicio número uno. Y el ejercicio número dos tiene el balance, ¿no es cierto? Y tiene la codificación del balance, que también es obligatorio en algunos contribuyentes realizarlos del 14A. ¿Ya? Sí, adelante, Janet. Y FRS igual, ¿me sirve el ejercicio número uno o es el... Sí, le sirve el ejercicio porque a la larga nosotros lo hicimos con nomenclatura contable, mire, caja, cliente, ya existencia. No ocupamos la nomenclatura de IFRS porque sinceramente pensamos en balances con norma PSGA que estén transitando hacia IFRS, ¿ya? Entonces no ocupamos los conceptos de IFRS, sino que ocupamos los conceptos tradicionales, por decirlo así. Así que esto se van a asemejar mucho a los conceptos que usted trabaja en su balance, ¿ya? Y claramente que la 1847 ya debe ser presentada por los contribuyentes que al 1 de enero se encuentren obligados a declarar su renta efectiva determinada sobre un balance general sobre contabilidad completa sujeto al régimen de primera categoría con deducción parcial de crédito. O sea, ustedes van a estar obligados a presentar esta declaración del balance, ya no el ejercicio número 2 y por lo tanto nosotros tenemos el balance y la traducción del balance en la 1847. ¿Y con qué? Con nomenclatura familiar, o sea, con código de cuentas en PSGA o en contabilidad tributaria, ¿ya? Así que estos son los dos ejercicios que yo quería ver, pero por tiempo no los pudimos abordar. Les pido mis disculpas, pero básicamente esta es la guía que ustedes tienen para llenar la 1847 y la 1926. Así que Gracias, no. Byron. No, de nada, no les quito más tiempo, que descansen, que tengan una súper buena operación renta. Muchas gracias por preferir a IST, por preferir este curso y espero que sea muy nutritivo para su proceso de operación renta, que lo pasen exitosamente junto a sus clientes. La consultoría está abierta, el curso queda grabado, un tiempo para que ustedes lo puedan utilizar y vamos a subir todo este material que vimos en clase junto con Amalia, vamos a subir todo esto para que ustedes lo puedan utilizar. Ya nos comprometemos de aquí a mañana a subir lo más esencial y ya de aquí al domingo toda la información que ustedes puedan ocupar de estas dos clases de 14A. Así que espero que les haya servido, les haya gustado y me despido. Nos vemos el lunes en lugar complementario. Uh, de veras, ¿A qué hora muchas es el gracias. lunes? ¿Igual a Sí, las 7? Igual, sí. Sí, el lunes a las Ya. 7, lugar a la misma complementario. hora. Sí, vamos a estar con Álvaro, Amalia y yo. Sí, exactamente. Eh, bueno, que estén muy bien, pues. Ya, la Muchas clase va a quedar gracias. grabada y distribuimos y vamos a distribuir el material. ¿Ya? Gracias, hasta Ok, Chao, que luego. estén muy gracias. Chao, bien, que chao. descansen. Igual. Igualmente, buen descanso para todos.